Vamos a empezar entonces, hermanos, buenos días a todos. Disculpen que no nos pudimos conectar la semana pasada, pero como estaba diciendo yo al principio, de que parece que hoy sí pienso ya terminar, ya concluir esta serie que hemos estado haciendo de la ley de Dios. Hoy va a ser bastante, les cuento que eso estén preparado. Hay bastantes pasajes que vamos a tocar. Obviamente quizás no lo van a poder ver todo hoy o apuntarlos todos, pero lo bueno es que estos quedan grabados, estas clases. Después usted puede ir y regresar y después apuntar todos los pasajes que vamos a tocar hoy. Entonces, vamos a empezar entonces, hermano. El título de la clase de hoy le he puesto como la ley del nuevo pacto. La ley del nuevo pacto. ¿Ok? Y si se acuerdan que en los últimos estudios que hicimos, aprendimos que los creyentes del nuevo pacto no están bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. También aprendimos qué es la ley de Cristo. Y hoy quiero profundizar en qué consiste la ley de Cristo y en los otros términos que utiliza el Nuevo Testamento para referirse a ella. Dichos términos son la ley del Espíritu, la ley de la fe, la ley de la libertad y la ley real. Esos son los términos que vamos a estar tocando hoy. Y la verdad es que todos prácticamente vienen a ser lo mismo, con diferentes términos, pero vamos a notar que todos están conectados, todos tienen que ver con lo mismo. Entonces, vamos a empezar con el primero. El primero es la ley del Espíritu. Encontramos el término la ley del Espíritu en Romanos capítulo 8, versículo 2. Si me acompañan solo rapidito para ver Romanos 8, 2. Dice así: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Okay, entonces aquí es el pasaje donde habla acerca de la ley del Espíritu, que dice la ley del Espíritu de vida. Entonces, este término debe entenderse a través de la perspectiva del cumplimiento del nuevo pacto en Cristo. Eso es sin duda, obviamente, que esto lleva a cabo, llega su momento, digamos, en que la ley del Espíritu es para los que están ya en Cristo bajo el nuevo pacto. ¿Okay? Entonces, para comprender mejor este versículo, es necesario tener en cuenta el capítulo anterior. ¿Okay? A veces es así, hermanos, que para poder entender algún pasaje, no nos podemos solamente enfocar en ese pasaje o en ese versículo únicamente, sino que a veces tenemos que ver lo que viene antes y también lo que viene después para poder entender su contexto. En este caso, tenemos que ver un poco de lo que vino anterior, en el capítulo anterior. Es ahí donde el apóstol Pablo comienza su razonamiento. Si me acompañan a Romanos 7, solo vamos a tocar dos versículos de Romanos 7. Serían los versículos, vamos a empezar con el 1 y después el 6. Romanos 7, 1 dice así: ¿acaso ignoran, hermanos? Pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive. ¿Okay? Ahora el versículo 6 dice: pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Ok. Aquí, hermanos, en el capítulo 7, el apóstol Pablo claramente
se dirige a los creyentes judíos, porque dice aquellos que conocen la ley y no necesariamente a los creyentes gentiles, aunque también ellos pueden obviamente aprender de ellos, pero aquí más que todo en todo el capítulo 7 van a notar de que ahí el apóstol se está dirigiendo a los judíos, obviamente creyentes y quizás también algunos incrédulos que estén ahí presentes. Y eso es otra cosa que usted puede notar, hermano, cuando lee la carta a los romanos, cómo está eso de que él está haciendo un argumento y a veces solo se está dirigiendo a los gentiles, o sea, a los no judíos, o solamente a los judíos, y a veces en el mismo capítulo se está refiriendo a los dos. Pero es ahí donde usted tiene que poder discernir a quién se está refiriendo él. En el capítulo 7, ahí cuando usted tenga tiempo, puede ver de que ahí le está hablando más que todo a los judíos. Y obvio, con el primer versículo que dice aquellos que conocen la ley, refiriéndose a los judíos. Entonces, en ese capítulo 7 enseña que los creyentes han sido liberados de la ley. O sea, estas personas que estaban bajo la ley de Moisés, bajo el antiguo pacto, ahora ya han sido liberados de esa ley. ¿Ok? Ya ellos ya no están bajo esa jurisdicción de la ley de Moisés. Los gentiles nunca los tuvieron, ¿verdad? Nunca fueron ellos, estuvieron bajo esa jurisdicción de la ley. Obviamente aquí, como estaba diciendo, de que está hablando a los judíos. Entonces, esos creyentes han sido liberados de la ley y que ahora sirven en la novedad del Espíritu y no en la vieja letra de la ley, o como dice esta versión, en el arcaísmo, de la letra, o otras versiones pueden decir código escrito, o sea que obviamente refiriéndose a la ley de Moisés. Entonces, aquí el apóstol establece un contraste entre la antigua forma de vida, o sea, el antiguo pacto, y la nueva forma de vida, o sea, el nuevo pacto. Entonces ahí está haciendo él el contraste, ¿verdad? Los que están bajo ahora en la novedad del Espíritu, en contraste a los que están bajo la vieja letra de la ley o el arcaísmo de la ley. Así pues, en el capítulo 8 continúa con esta misma línea de pensamiento. Y ahora quiero que vayamos de nuevo a Romanos capítulo 8. Vamos a leer de los versículos del 1 al 9. Vámonos a capítulo 8, versículos del 1 al 9. Por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Okay. We're going to break it down.
Ok, entonces aquí el apóstol comienza afirmando que no hay condenación para aquellos que están en Cristo y luego establece una vez más un contraste entre la ley del espíritu de vida y la ley del pecado y de la muerte. Serían los versículos 1 y 2. Claramente el contraste se establece entre aquellos que están en Cristo bajo la ley del espíritu y aquellos que se encuentran bajo la ley de Moisés, que sería en este caso la ley del pecado y de la muerte. El versículo 3 enseña que la ley de Moisés no podía salvar debido a la debilidad de la carne. Por ello, Dios condenó el pecado en la carne mediante el sacrificio de Cristo. Hay otra parte donde el apóstol dice que la ley, no es que la ley sea mala, no que la ley tenía algún problema. Lo que pasa es por la debilidad de la carne, la ley no podía salvar, no tenía esa fuerza, por eso fue hecha débil por la carne. O sea, la ley venía y te decía lo que podías hacer y no podías hacer. O sea que la ley no era mala del todo, no lo es. Pero la carne, porque en nuestra naturaleza caída, es débil y nunca iba a poder cumplir con la ley de manera plena, en su totalidad, completamente. Siempre íbamos a fallar, el ser humano siempre iba a fallar, no iba a poder obedecer la palabra de Dios, la ley de Dios. ¿Okay? Por eso es que la ley, lo único que podía producir era el aumento de pecado, porque decía no hagas tal cosa y la persona lo hacía. Entonces, lo que resultaba es la muerte, porque la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Bueno, entonces, Dios condenó el pecado en la carne mediante el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Cuando Él muere, él toma nuestro lugar, cuando Él muere en la cruz. Y Él toma consigo toda la penalidad de la ley, la penalidad que nos correspondía a nosotros, y o sea, a todo aquel, incluyendo a judíos y no judíos. Dios condenó a ese pecado en la carne mediante el sacrificio de Cristo. ¿Okay? Ahora, y tal como enseña el versículo 4, esto se llevó a cabo para que el requisito de la ley, de nuevo el requisito de la ley de Moisés, se cumpliera en aquellos que andan en el espíritu y no en la carne. ¿Ok? O sea que si andas en el espíritu, ya esa ley se cumplió en uno. O sea que no está uno bajo es el dominio, que es necesario cumplir con esa ley si andas en el espíritu. Entonces, de esto aprendemos que aquellos que desean estar bajo la ley de Moisés son precisamente quienes andan conforme a la carne. ¿Ok? Ahí está el contraste, hermanos. Los que andan conforme al espíritu, pues ellos ya no están bajo la ley. Los que quieren andar, o los que andan, mejor dicho, bajo en la carne, es por lo que ellos quieren estar bajo la ley de Moisés. Yo sé que a veces, dependiendo del contexto, cuando la Biblia está hablando, el Nuevo Testamento está hablando acerca de la carne, puede referirse simplemente a todos aquellos que no son creyentes, viven conforme a la carne. Y sí, en cierto sentido eso es correcto, pero también, por ejemplo, en este contexto, él está hablando de los que andan conforme a la carne, son los que están debajo o desean estar debajo del dominio de la ley de Moisés. Mientras el contraste es aquellos que no están bajo esa ley, sino que están bajo otra ley, la ley del Espíritu. El versículo 6 enseña que la mentalidad de la carne
es decir, la de aquellos que desean seguir la ley de Moisés, conduce a la muerte. En cambio, la mentalidad del espíritu conduce a la vida y a la paz. Obviamente, por eso dice que es la ley del espíritu de vida y la paz. O sea que estas personas que andan conforme al espíritu tienen la vida, ya no están bajo la condenación, ¿verdad? Cuando empieza diciendo que los que están en Cristo no están bajo condenación, o sea que ellos no están muertos y no están destinados a la muerte eterna, sino que tienen vida y vida eterna, obvio, y a la paz. O sea que estas personas que viven bajo la ley del Espíritu tienen paz con Dios, han sido reconciliados con Dios, están bien, mientras los otros que no están bajo esta ley del Espíritu no tienen paz. Ellos siguen siendo enemigos de Dios. ¿Okay? Entonces los versículos 7 y 8 enseñan que la mente puesta en la carne es hostil hacia Dios, o sea que es enemiga de Dios y que no puede agradarle, Los que quieren estar bajo, teniendo su mente en la carne, o sea, bajo la ley antigua del antiguo pacto, no puede agradarle. Y como ya hemos visto, esto hace referencia a aquellos que pretenden vivir bajo la ley de Moisés. Y ese es irónico, hermanos, que hay personas que le dicen que debemos de regresar a la ley de Moisés, cumplir con los estatutos, los preceptos, las reglas del Antiguo Testamento, de la ley del Antiguo Pacto, para agradar a Dios. Guardemos el día de reposo, los varones que se circuncidan, que sigamos esa ley dietética, que nos vistamos de cierta manera, que celebremos las fiestas judías, todas estas cosas, ¿verdad? Que eran una sombra, o sea, fueron enseñadas y fueron, ¿cómo era? Ordenados a seguir, ¿verdad? Las personas que estaban bajo el antiguo pacto. Tuvo su momento ahí, pero eso nada más, como hemos visto, que eran nada más sombras, eran tipos, y el antitipo se llega a su clímax en Cristo y todos los que están en Cristo. ¿Ok? Pues entonces, estas personas creen que no, yo lo hago, yo sé que no es, porque hasta ahí usan un lenguaje, hermano, cristiano, de que no, yo sé que estamos bajo la gracia, pero si yo quiero agradar a Dios, voy a hacer esto y lo otro. Pero aquí literalmente dice que los que viven de esa manera son hostiles, o sea, enemigos de Dios y no pueden agradarle, ¿ok? Y como hemos ya visto, esto se refiere a todos que pretenden vivir bajo la ley de Moisés. El versículo 9 enseña enfáticamente que los creyentes no viven según la carne, sino según el Espíritu, lo que significa que no caminamos según la ley de Moisés, sino según la ley del Espíritu. Por lo tanto, la ley del Espíritu constituye el poder operativo y la norma del Espíritu Santo en la era del nuevo pacto. La ley del Espíritu significa que el Espíritu ahora nos une a Cristo, aplica los beneficios del nuevo pacto, transforma el corazón y produce obediencia desde el interior. La ley del Espíritu es el poder del Espíritu Santo propio del nuevo pacto, asegurado por Cristo, que cumple aquello que el pacto mosaico anticipó, pero que no pudo lograr. Nunca fue la intención de Dios de que todos los que estuvieran bajo el pacto mosaico, el antiguo pacto, llegaran a lograr lo que el Espíritu Santo es el único que puede lograr bajo el nuevo pacto. Y es para aquellos que están en Cristo. ¿Ok?
Eso lo de la ley de Moisés era temporal, también nosotros vimos eso nunca fue destinado a ser eterno. ¿Okay? Y también, como hemos visto, hay personas que confunden la ley moral eterna de Dios con la ley de Moisés. Y hemos también ya enseñado eso de que dentro de la ley de Moisés hay aspectos de la ley moral, de la ley eterna moral de Dios, pero no que toda la ley de Moisés lo es. Y entonces vamos a continuar ahí aprendiendo un poco más de eso. Pero sí, hermanos, los que quieren vivir, pretenden vivir bajo esa ley de Moisés, no agradan a Dios. Ellos creen que lo están haciendo, pero más bien ellos están en rebeldía, en desobediencia, si son cristianos, que deben de arrepentirse. Y si no lo hacen, pues obviamente, como vimos en un pasaje creo que fue la última vez que tuvimos clase, todos los que quieren vivir de esa manera han caído de la gracia. Ya no están bajo la gracia, sino que ahora están bajo la ley del pecado y de la muerte. Porque todo aquel que quiere estar bajo la ley de Moisés, lo único que les espera es el pecado y la muerte. Ok, entonces, otro pasaje que refuerza esta comprensión de la ley del Espíritu en contraste con la ley de Moisés es 2 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 8. Si me acompañan, por favor, 2 Corintios capítulo 3, versículos del 6 al 8. Dice así: el cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto. Aquí el apóstol Pablo, refiriéndose a él y a otros, a otros apóstoles, a otros discípulos del Señor, que él los hizo ministros de un nuevo pacto. Oiga esta parte: no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Y, bueno, quiero solo, repito, paréntesis ahí rápido. Y hemos escuchado este versículo, hermano, este pasaje tan mal interpretado, hermano. Hasta yo en un tiempo pasado había pensado lo mismo, que hacía un contraste bajo los que viven bajo el Espíritu Santo, siendo guiados por él y, digamos, vivir una vida según con los dones del Espíritu Santo. Más que todo, esos son en los círculos carismáticos, lo que son pentecostales, neopentecostales, porque dicen, no, la letra es las personas que quieren estudiar y aprender así, de esa manera, estudiar bien la Biblia y hacer el contraste. No, hay que ir según el espíritu y no por la letra, porque la letra mata. Mejor no estudies, no te estés llenando la cabeza de tanta doctrina, te dice. O sea, que ellos creen que eso significa y están muy equivocados, hermanos. Y perdone que lo diga, pero yo antes pensaba eso en mi ignorancia, y todos los que creen de esa manera pues son ignorantes y no es la realidad. Entonces, aquí lo que se está hablando, hermanos, la letra se está refiriendo a la ley de Moisés. ¿Okay? Bueno, sigamos el versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, de tal manera que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por causa de la gloria de su rostro, la cual se desvanecía. ¿Cómo no será aún con más gloria el ministerio del Espíritu? Okay. Bueno, aquí Pablo afirma ser ministro del nuevo pacto. Okay, ya ahí vamos a ver algo, un contraste, como siempre. Ministro del nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu. Al referirse a la letra, él obviamente alude a la ley de Moisés. Y la ley de Moisés, que es el antiguo pacto. Por eso dice que él ahora es ministro de un nuevo pacto. No de la letra, no de la ley de Moisés, no del antiguo pacto, sino del nuevo pacto que es conforme a la ley del espíritu. Como dice aquí, sino del espíritu. Incluso la denomina el ministerio de muerte.
quiero que en el versículo, bueno, obviamente en el 6 dice porque la letra mata. Y dice, el 7 dice, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. O sea que ese antiguo pacto es ya ministerio de muerte, letras grabadas en piedra, lo cual más específicamente hacía referencia a los 10 mandamientos. ¿Por qué digo eso? Porque si se acuerdan, los 10 mandamientos fueron escritas por Dios mismo, como dice la palabra, por el mismo dedo de Dios, en tablas de piedra, ¿verdad? Entonces él está hablando que ese es el ministerio de muerte, ¿ok? Lo que es la ley de Moisés, los 10 mandamientos, todo eso, porque es un solo, y como he estado diciendo, no podemos separar la ley de Moisés en 3 partes o en 2 partes, o como usted quiera dividirlo, no, es uno solo. Entonces, ese es el ministerio de muerte. Por consiguiente, aquellos que forman parte del nuevo pacto se hallan bajo el ministerio del Espíritu, el cual da vida. Esto contrasta con aquellos que se encuentran bajo la ley del antiguo pacto, la cual mata. ¿Okay? Porque todo aquel que no cumple con los requisitos de la ley no tendrá vida, mientras los que sí lo tendrán, pero sabemos que nadie pudo jamás cumplir con la ley de manera completa y perfecta, solamente nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros creemos también en lo que se le conoce como la obediencia activa de nuestro Señor. O sea que Él cumplió con los requisitos de toda justicia, y eso es, por eso creemos en la imputación. O sea que se imputa la obediencia activa de nuestro Señor cuando Él cumplió con todos los requisitos de la ley. Y está lo otro que se le conoce como la obediencia pasiva, que cuando Él tomó sobre sí mismo nuestro pecado. O sea, ese fue un intercambio, como es el glorioso intercambio. Bueno, entonces, otro pasaje, hermanos, que enseña con mayor claridad la vinculación entre quienes viven según la carne y el hecho de estar bajo la ley es Gálatas capítulo 3, de los versículos del 1 al 3. Si me acompañan, por favor, a Gálatas capítulo 1 al 3. Perdón, versículo 1 al 3. Gálatas capítulo 3, versículos del 1 al 3. Ok. Dice así. Oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado a ustedes? O como otras versiones me gusta que dicen, ¿quién los ha embrujado o hechizado a ustedes? Ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Esto es lo único que quiero averiguar de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan insensatos son? Y esta es la parte que quiero que le ponga en mente. Habiendo comenzado por el Espíritu, como estamos haciendo ahorita el contraste, ¿verdad? Han comenzado por el Espíritu. ¿Van a terminar ahora por la carne? O sea que ahí, hermanos, es obvio que una vez más observamos el contraste entre quienes caminan según el Espíritu y quienes lo hacen según la ley. Todo aquel que está caminando o anda, quieren andar así bajo la ley de Moisés, son los mismos que caminan según la carne. Por eso dice, habiendo comenzado por el Espíritu. Aquí los está regañando fuerte a los cristianos de Galacia. O sea que comenzaron bien y ahora están terminando mal. Empezaron con el Espíritu y ahora van a terminar por la carne, queriendo regresar a la antigua forma de vida bajo la ley de Moisés, siguiendo todas esas reglas que nada más eran una sombra de lo que había de venir, que se cumple en Cristo y en su iglesia. Entonces, ahí podemos ver claramente, hermanos, que cuando estaba el apóstol refiriéndose a los que caminan según la carne,
son los que quieren estar bajo la ley de Moisés. Por si acaso, pues había todavía alguna duda de ese vínculo, digamos, entre los que viven según la carne, que son los mismos que quieren vivir bajo la ley de Moisés. Mientras los que viven bajo el Espíritu son los que están bajo la ley del nuevo pacto. ¿Okay? Un pasaje adicional y el más explícito de todos, que enseña que los creyentes del nuevo pacto no se hallan bajo la ley del antiguo pacto, sino bajo la ley del Espíritu, que es la ley del nuevo pacto. Es en Gálatas, ahí mismo en el libro, la carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Si me acompañan, por favor, Gálatas 5, 18. Dice así: pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Ok? Más claro que eso no puede, yo no sé, no puede haber algo más claro que eso, hermano. Si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Pero el que quiera estar bajo la ley, no están siendo guiados por el Espíritu. Ok, so, es más, como dice Romanos que vimos, Romanos 8:9, donde dice, pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea que, refiriéndose aquí el apóstol Pablo, si ustedes quieren vivir según la carne, bajo la ley de Moisés, no tienen al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo, y no le pertenecen. Ahí está a punto. Él no anda, ok, no está bien. Ustedes quieren vivir bajo la ley todavía y ser parte del nuevo pacto bajo el Espíritu, no hay problema. No. Nada de eso. Bueno, entonces vamos a tener que ir rápido porque ya se nos está avanzando el tiempo. Vamos a ir al otro término que el Nuevo Testamento usa para explicar todo esto, lo que es la ley del nuevo pacto. Otro término utilizado para describir el principio rector de los creyentes del nuevo pacto es la ley de la fe. La ley de la fe. Y ese término lo encontramos en Romanos capítulo 3. Romanos 3:27. Versículo 27. Dice así: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Ahí es donde dice la ley de la fe. Okay. Ahora vamos a ver qué es lo que es exactamente lo que es la ley de la fe. Los creyentes deben vivir por fe, confiando en la obra que Cristo llevó a cabo. No debemos añadir nada a su obra consumada. Eso es vivir bajo la ley de la fe. No querer nosotros agregar nada. En el momento en que intentamos añadir las obras de la ley de Moisés, es obvio, o nuestras buenas obras, supuestas buenas obras, estamos violando la ley de la fe. ¿Oyeron eso? El momento que queramos añadir algo, agregar algo, estamos nosotros en violación de la ley de la fe. Tal como enseña Romanos 3:28, veamos Romanos 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. No quieran mezclar eso, hermano. No estén tratando de meter las obras de la ley. ¿Ok? Solamente y únicamente por la fe, que sabemos que esa es una de las solas, ¿verdad? De la reforma protestante, a la cual nosotros nos adherimos. Entonces, nadie será justificado por las obras de la ley, sino únicamente por la fe. Esto significa
que los creyentes del nuevo pacto ya no están obligados a cumplir la ley del antiguo pacto. En lo referente, o sea, por ejemplo, nada más a la circuncisión, la observancia del día de reposo, las leyes dietéticas o incluso cualquier logro moral. ¿Oyeron eso? Nada de eso vamos a hacer, tenemos que cumplir con, para asegurar nuestra justa posición ante Dios. O sea, para vernos bien delante de Dios, no tenemos que cumplir con nada de eso, hermano. ¿Okay? Simplemente por la fe en Cristo, en la obra que Él hizo, ¿okay? En la obra consumada de Él. Entonces, sino que se requiere únicamente la fe en Cristo. Aquí el apóstol contrasta dos principios. La ley de las obras, ¿okay? La ley de las obras, que sabemos que eso se refiere a la ley de Moisés, que es una justicia basada en lo que una persona hace, ¿okay? Y la ley de la fe, que es una justicia recibida al creer en Cristo. O sea, nosotros recibimos nuestra justicia no por nuestros propios méritos, no porque nosotros seamos justos, sino por Cristo. Ya expliqué acerca de la imputación, ¿verdad? Ok, ahora el argumento central de Pablo es que nadie puede jactarse ante Dios, pues la salvación no se gana. Tampoco nuestras supuestas buenas obras garantizan nuestra salvación, ni obtenemos el favor de Dios por hacer esto o aquello. O sea, nosotros vamos a tener fe en lo que Cristo ya hizo. Nuestra confianza no reside en lo que nosotros hacemos, sino en lo que Él hizo. Dependemos de Él, creemos en Él. Nuestra fe está puesta en Él. Ahora bien, el significado de ley, porque aquí dice la ley de la fe, ¿verdad? El significado de ley implica que se exige algo que debe ser obedecido, lo cual significa que no es opcional. ¿Okay? Si uno no obedece dicha ley, se convierte en un infractor o un transgresor de la ley. El propio Cristo afirmó que la obra que se nos exige es creer en Él. Y eso quiero que vayamos al Evangelio de Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 6, de los versículos 28 al 29. 6, 28 al 29. Entonces le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Jesús le respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. O sea, que obviamente que crean en Él, pongan su fe en Él. Eso es lo que deben hacer ustedes. Ellos buscando, pues obviamente, algunas obras que ellos tenían que cumplir con para estar bien con Dios y todo eso, porque ellos estaban acostumbrados a vivir bajo la ley. Es más, incluso la fe que poseemos es un don de Dios. Ya me imagino que muchos de los que están aquí ya saben Efesios capítulo 2, versículos 8 a 9, pero lo vamos a leer por si acaso hay algunos que no saben, ¿verdad? Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí, hermanos, el don del que está hablando es la fe. Alguien va a decir, no es la fe, es la salvación. No, pero está diciendo que la salvación viene por la fe. Entonces, para ser salvo necesita fe. Entonces, la fe en sí es la herramienta, el medio por el cual, el vehículo por el cual nosotros vamos a ser salvos. Entonces, ese es el don, el regalo de Dios, la fe. ¿Okay? Y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, aquellos que confían en las obras de la ley
se hallan bajo maldición. En cambio, el justo vivirá por la fe. Eso podemos verlo en Gálatas. Vamos a Gálatas 3, del 10 al 11. Porque todos los que son de las obras de la ley, obviamente la ley de Moisés, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Ahí está. O sea, de nuevo, hermano, el Nuevo Testamento es muy claro en cómo es en la ley que el creyente bajo el nuevo pacto está, en contraste a los que están bajo esa otra ley, y esos están bajo maldición. Por consiguiente, el principio no es: realiza suficientes obras y serás aceptado, sino más bien: confía en Cristo y serás justificado. Esa es la ley de la fe. ¿Okay? Bueno, vamos a seguir ahora al siguiente término. Al final van a ver cómo estos están interconectados. El siguiente término es la ley de la libertad. La ley de la libertad. Y hay dos pasajes y los dos se encuentran en el mismo libro, que sería en la carta de Santiago. Vamos a Santiago 1:25 y el otro es Santiago 2:12. Santiago 1, capítulo 1, versículo 25 dice: pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. El otro pasaje es Santiago 2, versículo 12. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Okay. La idea fundamental es esta. Se trata de la voluntad revelada de Dios, cumplida en Cristo. Santiago no se refiere meramente a la ley mosaica como un sistema pactual, la ley dada por medio de Moisés, sino a la voluntad de Dios tal como llega ahora a los creyentes a través de Cristo y del Evangelio. Esto apunta a la voluntad moral de Dios, centrada en el amor, la cual ha sido ahora cumplida y clarificada por Jesús. ¿Por qué se le denomina libertad? Suena casi contradictorio, ley y libertad, ¿verdad? Santiago la llama libertad porque la obediencia a Cristo no esclaviza, sino que libera. Libera a la persona de la esclavitud del pecado, la condenación de la ley del antiguo pacto y el poder de la carne. En otras palabras, la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en ser liberado para hacer lo que es correcto. O como dijo el apóstol Pablo, entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Y eso él lo dice en Romanos 6:15. Ahí cuando usted tenga chance lo puede ver. Pero yo le estoy citando lo que dice. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo. Eso es obvio. No. Solo porque no estamos bajo la ley de Moisés no quiere decir que nosotros no estamos bajo alguna ley. ¿Okay? Como dice aquí Santiago, la ley de la libertad para hacer lo correcto, no para hacer lo que uno quiere vivir así practicando el pecado. De eso no se trata. O sea, si solo porque estamos bajo la gracia no quiere decir que vamos a seguir pecando. O sea, o de manera intencional, me refiero, porque uno siempre peca aún con nuestros pensamientos, hermano. Pero
Me refiero a los que quieran vivir como si nada, como que si ellos no viven al igual que una persona incrédula. Esto concuerda con la enseñanza de Jesús en Juan. Vamos a Juan, el Evangelio según Juan, capítulo 8. Juan 8, primero los versículos 31 al 32. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y entonces vamos a después al versículo 34, del 34 al 36, dice: Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Ahí está. Los que están en él, los que están en su palabra, permanecen en su palabra. El que, si él te hace libre, verdaderamente libre sos. ¿Libre para andar pecando? No, obviamente que no. Por ahí dice el contraste. Porque el que comete pecado es esclavo del pecado. O sea que él nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Ok. Por tanto, la ley de la libertad es la norma divina que trae una libertad genuina por medio de Cristo. Entonces quiero que leamos y todo el pasaje en su contexto de Santiago capítulo 1, de los versículos 19 al 25, para que tengamos mejor idea de lo que está hablando aquí Santiago. Del 19 al 25. Dice así: esto lo saben, capítulo 1, esto lo saben mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada. Ahí está la palabra de la que también nuestro Señor Jesús está hablando, el que permanece en su palabra. Y aquí Santiago, el hermano de Jesús, está prácticamente diciéndole lo mismo. Reciban con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañen a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, no está hablando de la ley de Moisés, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces ahí es la ley de la libertad, hermano. En el contexto de Santiago significa específicamente hacer lo que dice la palabra. Santiago enfatiza que escuchar la palabra de Dios sin obedecerla resulta inútil. Así pues, la libertad aquí está vinculada a una fe obediente. En consecuencia, esta expresión debe entenderse como una referencia a la ley de Cristo bajo el nuevo pacto y no al pacto mosaico en sí mismo. Esto significa que los creyentes no se hallan bajo la ley mosaica en su carácter de ley pactual, sino bajo la instrucción autoritativa de Cristo. Las exigencias morales del amor perduran, aunque ahora mediadas por Cristo y no por la ley de Moisés. Por consiguiente, la ley de la libertad constituye la norma de vida del nuevo pacto en Cristo, potenciada o empoderada por el Espíritu Santo.
Ok, esa entonces es la ley de la libertad. Ya vimos. Y ya ves que cómo van conectados, hermanos. Si vemos lo que es la ley de la libertad y la conectamos con la ley de la fe, porque alguien puede decir, no, solo vimos por medio de la fe, no tenemos que hacer nada. Y entonces viene lo de la ley de la libertad y te corrige y dice, espera, ¿cómo es que vas a hacer solamente lo que tú quieres hacer? Vivir una vida desenfrenada, haciendo lo que te da la gana. No, no es así. Pero bueno, entonces continuemos. El último término es la ley real. La ley real, o sea, real de realeza. Y eso también lo podemos encontrar en Santiago, capítulo 2, versículo 8. Si me acompañan, por favor, Santiago 2:8. Si en verdad ustedes cumplen con la ley real, conforme a la escritura, y ahora él va a explicar cuál es esa ley real, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacen. Santiago está citando Levítico 19:18. Ahí cuando usted tenga chance, puede ir a verlo, pero él está citando ahí que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico 19:18. Santiago la llama real porque es la ley del rey, Jesucristo, obviamente. El resumen supremo o regio del deber ético. Como en inglés se le puede conocer como the golden rule. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y es fundamental para la vida del reino. El propio Jesús enseñó esto como uno de los mandamientos más grandes, siendo el otro, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Si se acuerdan, en Mateo capítulo 22, de los versículos 36 al 40. Ahí cuando usted lo vea, no lo vamos a tocar ahora. Pero ahí dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y el otro es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos dependen la ley y los profetas. Ok. Entonces, en el contexto de Santiago, cumplir esta ley significa vivir de acuerdo con las enseñanzas de Cristo, quien enfatizó el amor como el mandamiento supremo. Está claro que todos estos términos están interconectados, como he venido diciendo, de que todos estos términos que se usan aquí en el Nuevo Testamento están conectados, hermano. Okay, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de la fe, la ley de la libertad y la ley real, que están interconectados. La ley de la fe es el medio por el cual somos salvos. La ley del Espíritu es el poder que libera y transforma. La ley de la libertad es la obediencia libre del creyente. La ley real es el amor como mandamiento central. Y la ley de Cristo es la ética plena del nuevo pacto, la norma de vida completa del nuevo pacto. Por consiguiente, todos estos términos convergen en la vida del nuevo pacto, vivida bajo la autoridad de Cristo y por el poder del Espíritu. Una forma concisa de expresarlo es la siguiente: la fe justifica, el Espíritu capacita, la libertad libera, el amor cumple y Cristo gobierna. Ok, hermanos. Entonces, ahí está prácticamente lo que es la ley del nuevo pacto. Pero antes de terminar, quiero que veamos dos pasajes en el Antiguo Testamento. O sea que existen dos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan claramente de un nuevo pacto que Dios establecería con su pueblo. Sin embargo, este pacto no sería como el antiguo, pues en este nuevo pacto, Él, o sea, Dios, escribiría su ley en sus corazones, en los corazones de los que van a estar bajo este nuevo pacto. Y para eso quiero que vayamos a Jeremías 31, capítulo 31 de Jeremías, versículo 33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días.
quiero detenerme rapidito. Nosotros ya hemos hecho también un estudio acerca de quién es ahora el Israel de Dios, el Israel del nuevo pacto. Somos todos los creyentes que estamos en Cristo. Cuando usted dice ahí la casa de Israel, no se está refiriendo al Israel del antiguo pacto o simplemente el Israel étnico según la carne. No, aquí está hablando ya del Israel espiritual. Bueno, dice así, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. De nuevo dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Ahora quiero que vayamos a otro pasaje parecido en Ezequiel capítulo 36. Vamos a leer de los versículos 26 al 27. Dice así, además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Entonces estos dos pasajes son de los que hablan acerca de un nuevo pacto, de cómo va a ser la situación bajo este nuevo pacto. Y como dice Jeremías, no va a ser como el pacto que hice con sus padres, el antiguo pacto. Este va a ser diferente. La pregunta ha sido siempre, ¿qué ley? ¿De cuál ley están hablando estos dos pasajes que acabamos de leer que Dios iba a poner dentro de los corazones de las personas que iban a estar bajo este nuevo pacto? ¿Qué ley? Algunos han respondido los 10 mandamientos. Incluso pues en los círculos en los cuales nosotros andamos, en los círculos reformados, han dicho que esa ley de la que están profetizando los profetas del Antiguo Testamento es los 10 mandamientos. Otros incluso han afirmado que se trata de toda la ley de Moisés. Esa es la peor manera de verlo. Esos son más que todo los que se les conoce como las raíces hebreas, que ellos dicen que nosotros, los creyentes de ahora, debemos regresar a la ley de Moisés. Porque ellos van a citar todo esto. Ellos cada vez que ellos ven ley, en lo que se les viene a la mente a ellos, ley, la ley de Moisés, la ley de Moisés. Tenemos que regresar a la ley de Moisés. Esa es la ley que Dios iba a poner en nuestros corazones bajo este nuevo pacto, según ellos. Mano, esa es una gran herejía, ¿ok? Lo de los 10 mandamientos no es herejía, se entiende, obviamente, pero ahí también ellos están erróneos, están equivocados ahí. A estas alturas, hermanos, debería quedar claro que no se trata de ninguna de esas dos interpretaciones. La ley en cuestión hace referencia a la voluntad de Dios, tal como se ha cumplido en Cristo y ha sido escrita en el corazón del creyente, y que abarca todos estos términos que acabamos de estudiar, y todos ellos se engloban bajo el concepto de la ley de Cristo. La ley de Cristo es la ley moral eterna de Dios. Esa es la ley que el Señor ha puesto en nuestros corazones bajo los que estamos bajo el nuevo pacto. ¿Okay? No es la ley de Moisés, no son los 10 mandamientos, aunque también podemos decir que dentro de los 10 mandamientos existe la ley moral. Pero la ley que tenemos nosotros es la ley de Cristo y abarca todos los términos que acabamos de estudiar en el estudio de hoy, hermanos. Esa es la ley de Cristo. Esa es la ley moral de Dios. Ok, entonces ahí vamos a concluir, hermanos. Vamos a concluir incluso la serie acerca de la ley de Dios, porque yo espero que ya hayan agarrado, hayan entendido lo que es la ley de Dios bajo el nuevo pacto, que no es como la del antiguo pacto, porque la ley del antiguo pacto era tenés que hacerlo y si no lo haces, morirás. ¿Okay? Por eso no podemos tratar de decir, no, que seguimos bajo la ley de Moisés, pero no la ceremonial, no la civil, sino que solamente la moral. Pero aún la ley moral
que ellos dicen que son los 10 mandamientos, si no cumplías con ellos de manera perfecta, estabas en violación. Y el resultado era muerte. No pueden decir, no, pero es que nada de eso, ya no estamos bajo la ley de Moisés, punto. Ahora, que elementos de la ley de Moisés hayan sido transferidas a la ley de Cristo, ya es otra cosa. Yo me acuerdo una vez escuchando a un predicador diciendo que la ley de Moisés y la ley de Cristo, también incluso el apóstol, ¿se acuerdan? Hizo esa analogía de una mujer que estaba casada y se le muere el esposo y se vuelve a casar, ¿verdad? Ya ella no está obligada a ese primer marido que tuvo, ¿verdad? Al difunto, sino que ahora ya está obligada a vivir con ese marido que tiene ahora. Es lo mismo cuando, digamos, muere su primer marido, se vuelve a casar y, digamos, un ejemplo que él puso es de el nuevo marido, a él le gusta comer su desayuno, digamos, los huevos revueltos con frijoles fritos y, no sé, tortilla con queso. Pero viene la esposa y le dice, no, yo no te voy a dar eso porque eso le gustaba a mi ex marido, el que ya murió. No te voy a dar eso porque ahora sos mi nuevo marido, ya no te voy a dar nada de eso. Pero entonces el marido va a estar ahí, pero eso a mí me gusta. A mí me gusta que mis huevos revueltos con frijoles fritos y tortilla con queso y todo eso. Entonces, solo porque el marido que murió le gustaba eso, ahora como está con el nuevo marido ya no le va a querer dar eso. No. La analogía que estaba haciendo aquí el predicador es de que solo porque estamos ahora bajo una nueva ley, la ley de Cristo, no quiere decir que los elementos que estaban dentro de la ley de Moisés no se pueden también transferir, digamos, a la ley de Cristo. ¿Ah? Obviamente, como citó Santiago, la ley real, donde dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, él estaba citando un pasaje del Antiguo Testamento. ¿Ya me entienden? Entonces, para que no vayamos a caer también en el error de decir de que ya el Antiguo Testamento ya no tiene ningún valor para nosotros. No, mentira. Porque toda la palabra de Dios es inspirada, ¿ok? Incluyendo el Antiguo Testamento, incluyendo la ley de Moisés. Pero, ¿cómo debemos de ver nosotros ahora la ley de Moisés? Los que estamos ahora en Cristo, bajo la ley del nuevo pacto. Por eso yo quiero hacer eventualmente también una serie que va explicando ahora la ética bajo el nuevo pacto, cómo debemos de vivir. Y hay muchas partes donde los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles y todos ellos, cómo hacen ellos cuando agarran un pasaje del Antiguo Testamento, incluyendo algo de la ley de Moisés, y cómo lo utilizan ellos ahora bajo esta nueva era, esta nueva época, esta el nuevo pacto, pues. Entonces eso sería bueno que hagamos para ver cómo ellos usan. Y desde ahorita les voy a decir que ellos agarran mucho de eso como profecía. O sea, por eso tiene valor todavía para nosotros, tiene utilidad para nosotros, porque era como profecía, pero también como sabiduría. ¿Okay? Para eso voy a hacer otra serie más adelante, vamos a ver cuándo. Pero hoy sí quiero ya terminar esto de la serie de la ley de Moisés, de la ley de Dios. Ok, ahí vamos a concluir, hermanos. Vamos a abrir ahora para preguntas y comentarios.